Hola, ¿qué tal? Somos el equipo número 2 del Laboratorio de Separaciones, grupo 5BM1. Vamos a presentar la práctica número 7, que es destilación. El equipo está conformado por Guillermo Castro, Andrea Flores, Pedro Ledesma, Daniela Ramírez, Emiliano Heine y Juan Everardo Zamora. Marco teórico. La destilación es una operación unitaria que consiste en separar dos o más componentes de una mezcla líquida, aprovechando la diferencia en sus presiones de vapor. La mezcla líquida, a su punto de ebullición, desprenderá vapores más ricos en componentes volátiles que el líquido. Los vapores se consideran aparte, constituyendo el destilado. Cuando la mezcla a destilar contiene solo dos componentes, se habla de una destilación binaria, y si contiene más, recibe el nombre de destilación multicomponente. La volatilidad relativa es una medida de la facilidad con la que una mezcla binaria puede separarse por destilación. Faust menciona que para determinar el número de etapas requeridas para poder llevar a cabo una separación binaria específica puede ser suficiente un diagrama de equilibrio líquido-vapor, y un método, para saber este número de etapas, es el desarrollado por McCabe y Tilt, el cual menciona Wankart, que puede ser resuelto con la curva de equilibrio líquido-vapor y los balances de masa. Faust también menciona que en soluciones ideales la volatilidad puede relacionarse directamente con la presión de vapor que tiene cada componente puro, y Jan Koplis menciona que la ley de Raoult es una ley ideal que puede definir el equilibrio de las fases líquido-vapor y se puede expresar con la siguiente fórmula. En mezclas binarias, a la relación entre volatilidad del componente más volátil entre el componente menos volátil se le denomina volatilidad relativa. Se expresa de esta manera. Y además de la fracción molar de las fases vapor es igual a la... En mezclas binarias, a la relación entre la volatilidad del componente más volátil entre el componente menos volátil se le denomina volatilidad relativa. Se puede expresar en la ecuación número 3. Además, la fracción molar de la fase de vapor es igual a la relación de la presión parcial entre la presión total del sistema, por lo que la volatilidad relativa también se puede expresar en términos de fracciones molares en la fase de vapor y en la fracción molar del líquido, que se puede ver en la ecuación 4. Como objetivo general tenemos identificar las variables involucradas en el proceso de destilación en una columna de platos, realizando un muestreo para ver cómo varían las composiciones de los componentes involucrados en la operación, y nuestros objetivos específicos sería describir los procesos de transferencia de masa y energía en un equilibrio líquido-vapor que suceden en una columna de platos al efectuar una destilación frenada. También sería conocer el valor de la eficiencia teórica a través de las correlaciones y comparar con los resultados experimentales.
Para la práctica se utilizó un equipo de destilación, el cual contiene un tanque de alimentación de agua para el sistema de enfriamiento, una bomba peristáltica, una bomba de vacío, un tanque de alimentación, un tablero eléctrico, un condensador, una columna de destilación, un tanque de ebullición, la mantilla de calentamiento, el recibidor de fondos, el recibidor de recuperación de destilado, el recibidor de destilado en rompevacío y un enfriador. Metodología. Primero hay que conocer el equipo y el proceso que se va a desarrollar, así como tener todas las medidas de seguridad para, de ser necesario, ajustar los parámetros y calibrar la bomba. Después se prepara la muestra de etanol, se llena el tanque de alimentación con la mezcla, posteriormente se llena el depósito del solvente con agua y se toman muestras en tubos Eppendorf cada 5 minutos después de iniciar el proceso. Después se miden los índices de refracción de las muestras, medir las concentraciones de extracto y refinado y finalmente hacer los cálculos correspondientes. Resultados. Como primera instancia, debemos de calcular la curva de calibración que nos permitirá conocer las composiciones a lo largo de nuestro sistema. Para ello, dividimos nuestra composición de etanol por partes iguales y hacemos lo mismo con el agua. Ya que tomamos las mediciones de grados Brix, por triplicado hacemos un promedio. Esto nos permitirá calcular el índice de refracción. Con estos datos podemos hacer una tabla en función del índice de refracción versus la composición de etanol y procedemos a calcular nuestra curva de calibración. Para llevar a cabo el balance de materia se determinó el volumen de cada componente en las distintas corrientes, sabiendo que se alimentaron 6 litros de la mezcla agua-etanol. Como podemos observar ahí, tenemos nuestra composición de etanol en función de los litros entrados de la mezcla de agua-etanol. Es importante considerar que el etanol se encuentra a una concentración del 85% para calcular el volumen de etanol total en la mezcla. Hacemos lo mismo con el volumen del agua. Posteriormente procedemos a hacer nuestro cálculo en nuestra alimentación de número de moles. Se obtuvieron los moles de cada componente, dividiendo el volumen entre el volumen molar que obtenemos dividiendo el peso molecular entre la densidad del componente, por lo que tenemos 176.13 moles de agua a comparación con 48.36 moles de etanol. Por lo tanto, los moles de la alimentación total son los números de moles de agua más los números de moles de etanol. Esto nos da un total de 224.49. Ahora, ya que tenemos esto, podemos calcular las composiciones molares de la solución. Esto nos da una composición de 0.21 moles de etanol, 0.21 en porcentaje mol de etanol y 0.79 porcentaje mol de agua. Para el destilado, se obtuvieron 2.4 litros de solución de destilado. Se midieron los grados Brix de la solución de destilado. Esta dio de 17.6. Con este dato podemos transformarlo a índice de refracción y se utilizó la misma curva de calibración para obtener la composición de la solución. Y bueno, pues ahí podemos observar cómo hicimos la sustitución de los grados Brix en función de nuestra curva de calibración. Esto nos da una composición de etanol de 0.8265 y una composición de agua de 0.173. Se resolvió mediante la calculadora por metodología de Solver. Para los fondos se obtuvieron 3.6 litros de solución de residuos. Realizamos un balance para el componente ligero, el cual es el etanol, con el fin de obtener su composición en la corriente de residuo o fondos. Esto nos dio una composición de 0.147. Por lo tanto, la composición de agua en la solución de residuos va a ser de un total de 0.853. Y bueno, aquí podemos ver un resumen de las diferentes corrientes, alimentación, los litros totales y la composición de agua y de etanol de cada uno, para el destilado y para el residuo también. Y bueno, más que nada aquí podemos observar
los datos obtenidos por cada uno de los platos en los diferentes tiempos. Las mediciones se hicieron de forma experimental en un intervalo de cada 10 minutos. Y bueno, ahí podemos encontrar también a su vez las temperaturas y los grados Brix medidos por cada uno de esos platos. A partir de la tabla anterior, se construyó una tabla de los respectivos índices de refracción en cada plato. Esto con el fin de calcular sus composiciones mediante la curva de calibración que obtuvimos previamente. Utilizando la ecuación de la curva de calibración, se puede construir una tabla de la composición de etanol por cada etapa en cada uno de los tiempos medidos, que es la siguiente. A partir de la tabla anterior, se pudo construir este gráfico que da la comparativa de los diferentes platos en las composiciones de etanol respecto al tiempo. Resultados teóricos. El sistema se trabajó a una presión de 102.29 kilopascales y se calculó la temperatura de saturación. Esto a partir del modelo idealizado de la ley de Raoult con la ecuación de Antoine. Y también los datos recopilados de los compuestos del sistema, siendo el clave pesado el etanol y el clave ligero el agua, a partir del dato de su masa molar. Y pues se observa también en la segunda tabla los resultados obtenidos a partir de la ecuación de Antoine para las presiones de saturación, así como la temperatura de saturación. Ahora, a partir de los datos calculados de la tabla anterior, se puede construir un gráfico de equilibrio líquido-vapor de las composiciones contra la temperatura, esto a presión constante, y se puede observar en el gráfico de la izquierda las líneas de punto de rocío y la de punto de burbuja. Ahora, en base a los datos de las composiciones, se traza el número de platos teóricos por medio del método de McCabe-Thiele, que se observa en el gráfico de la derecha, dándonos un total de 5 etapas teóricos para el sistema etanol-agua. Bueno, pasando a la parte de discusión, tenemos que la destilación fraccionada también se conoce como rectificación. Esta pues es un tipo de destilación que se desarrolla a contracorriente y en más de una etapa. Consta básicamente de una columna de rectificación donde se lleva a cabo el contacto entre líquido y vapor. Un calderín o un rehervidor situado en la base de la columna, donde hace hervir la mezcla de alimentación, y un condensador situado en la cúspide de la columna, que suministra el líquido descendente para el contacto de contracorriente con el vapor antes mencionado. Y pues el proceso de destilación se puede utilizar cuando la mezcla de productos líquidos que se pretende destilar contiene sustancias volátiles de diferentes puntos de ebullición, con una diferencia entre ellos menor a 80 grados centígrados, y pues en este caso
la muestra de etanol agua, donde el punto de ebullición de etanol es de 78.37 grados centígrados y el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados, teniendo como la diferencia entre ebulliciones de 21.63 grados centígrados, en donde el etanol, al ser el componente más volátil, bajo las mismas condiciones de presión y temperatura, pues se encuentra mayor proporción en la fase gaseosa. Ahora se observa que pues, se llevó a cabo la destilación fraccionada, eh, ya que pues, la operación unitaria se desarrolló en la columna de rectificación con un condensado y un rehervidor en la parte superior e inferior respectivamente. Como el caudal del vapor que sube por la columna debe enfriarse, pues la temperatura disminuye hacia arriba y el enfriamiento debe realizarse a expensas del calor sensible del líquido o vaporizando algo de líquido. Entonces resulta que en aumento de los caudales hacia arriba, si el líquido se va evaporando en parte, pues el líquido se calienta en la parte inferior de la columna y pues este se calienta y se realiza a expensas del calor sensible o del condensado del vapor, donde en lugar de los caudales aumenta hacia abajo de la columna si hay condensado de vapor. Bueno, pues también existen sustancias que en ciertas proporciones forman mezclas llamadas azotrópicas, que se caracterizan porque su vapor tiene las mismas composiciones en la fase líquida y que por lo tanto se pueden separar por destilación. Un caso típico de la mezcla azeotrópica es formado por el etanol y el agua, ya que su punto de ebullición es a una atmósfera que es a 78.2 grados centígrados. Y pues esta mezcla de agua-etanol tiene una eficiencia del 83.33%, considerando que en la forma de la mezcla se hubiera obtenido en una eficiencia del 100% de la extracción, pues hubiera sido posible tener etanol de alta pureza, o sea del 95%, debido a la temperatura de ebullición de 100 grados centígrados y de 78.2 grados centígrados respectivamente. Y pues la destilación fraccionada a la presión atmosférica no es posible obtener etanol puro, según Martínez 1998. Bueno, ahora, tanto el agua como el etanol son sustancias polares. En este último, el oxígeno es negativo e el hidrógeno positivo, mientras que el hexano es un compuesto apolar. De acuerdo con Márquez y colaboradores 2008, la parte polar tiene cierta afinidad por los solventes polares, mientras que las sustancias apolares tienden a mezclarse con sustancias apolares, es decir, polares con polares y apolares con apolares. Y si se mezclan dichas sustancias, que en este caso serían polares opuestas, tienden a generar dos fases. Si bien, si los platos están bien diseñados y la velocidad del flujo está aproximada al límite de la capacidad, pues entonces la eficacia depende principalmente obviamente, de las propiedades físicas de dichos fluidos. Y si estos se comparan, en este caso los pesos moleculares del N-hexano, pues es mayor que el etanol, y por ser este mayor, puede contener menor cantidad de moléculas de la sustancia. Mientras que en esta última, aumentaría en el volumen predeterminado. Por lo tanto, y de igual manera, en la figura de miscibilidad de las sustancias se muestra que ambas sustancias son miscibles. Esto les permite mezclarse muy bien y en igual proporción y disminuir la eficacia con la que se puede separar ambos productos y así esta disminuiría la pureza. Según McCabe 2007, en este tipo de sistemas, la transferencia de masa es impulsada por el alejamiento del equilibrio, ya que este no se alcanza por la constante de transferencia presente. El empaque tiene como función pues ofrecer su superficie específica, que en este caso oscila entre los 50 y los 1000 metros cuadrados sobre metro cúbico, como área humectable para favorecer el contacto entre dichas fases y así poder dinamizar los fluxos de transferencia entre las mismas. Esto nos ayuda a favorecer la transferencia de masa en el proceso presente y afectando así directamente la eficiencia obtenida.
Conclusión. Se realizó una destilación para una mezcla de agua-etanol en una porción de 6:4, obteniendo así una eficiencia del 83.33% al finalizar el proceso. Se realizaron las respectivas mediciones de la refracción y los grados Brix. Cada cierto tiempo, cada uno de los platos pudiendo así realizar un contraste entre los resultados obtenidos de forma experimental con respecto al cálculo teórico. Y por último, estas son nuestras referencias consultadas. Esto fue todo. Gracias.